Buenas tardes, iglesia. Vamos ahí donde nos quedamos, en Apocalipsis, ¿recuerdan? No, vamos a Tito entonces. Tito capítulo 1, versículo 10, para terminar con esta serie que hemos estado teniendo en estos días. Si el Señor lo permite, vamos a tener una reunión de miembros al final del culto, donde invitamos a que todos puedan participar como oyentes. ¿Qué significa eso? Usted no puede votar, usted no puede tener no puede tomar ninguna decisión, pero puede ver lo que estamos haciendo, y lo que vamos a estar haciendo hoy es dándole entrada a nuevos miembros, y también vamos a estar poniendo nombres, los que son miembros, solamente los que son miembros, poniendo nombres en una hoja que estaremos entregando de hombres que están viendo en la congregación que están cumpliendo con estos requisitos que vimos de los versículos 5 al 9 y lo que vamos a estar viendo hoy de 10 al 16. Por eso es bien importante que usted preste atención a cada cosa que estaremos enseñando con la ayuda del Señor. Esta carta de Tito, como decíamos la semana pasada, es una carta preciosa, aunque solo estamos predicando este pasaje, pero uno tiene que estudiarse toda la carta. Perdónenme un momento, mi hermano. Disculpe. Pero tenemos que estudiar la carta completa, y después de estudiarla, si el Señor lo permite, en algún momento en el futuro, creo que es una carta para evaluar, para poder predicarle a la iglesia. Porque aunque en esta porción estamos hablando de los líderes, es una carta para la iglesia de Cristo, es una carta para ustedes. Y cuando nosotros vamos al versículo 1, podemos ver, capítulo 1, verso 1, decíamos la semana pasada, de qué trata esta carta, cuál es el centro de esta carta. Y Pablo dice al principio: y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Y qué quería decir eso? Decíamos la semana pasada que un creyente, por muy buena ortodoxia que tenga, un creyente, por muy fiel que sea la Escritura, por muy bien que entienda las Escrituras, si las Escrituras no lo están haciendo más como Cristo, está incompleto. Es como un avión que tenga una sola ala. ¿Puede volar? Imposible. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a caerse y va a tener un accidente. Por lo tanto, cada creyente debe estar velando por su vida espiritual, porque usted sea un creyente que está conociendo más del Señor, ortodoxia, pero que esa ortodoxia produzca una praxis en su vida, un cambio en su vida. El conocimiento usted lo pone en práctica, y ese conocimiento toca su corazón, y ese corazón lo lleva no solo a conocer la palabra del Señor, sino a vivir la palabra del Señor. Cuando llegamos al versículo 4, veíamos en el versículo 4 cómo parece ser que en algún momento Pablo le predicó el evangelio a Tito. Tito se convirtió, y decíamos la semana pasada cómo Tito lo acompaña en su segundo viaje misionero, lo acompaña en su tercer viaje misionero, y no hay otra manera de entender que hay un cuarto viaje misionero, después que en Hechos Pablo sale de la prisión, y en este cuarto viaje misionero, para sorpresa nuestra, ¿quién está acompañando a Pablo? Tito, un hombre fiel, un hombre probado por fuego. En el medio del fuego se mantuvo fiel, en el medio de la dificultad. Y a este hombre, versículo 5, es el que deja en Creta. Por esta causa te dejé en Creta. Y le da dos tareas. ¿Cuáles son las dos tareas? Versículo 5. La primera tarea: corregir lo deficiente. Que se fijara en todo lo que estaba en falta. Pero está media, ¿qué le falta? Y en todo lo que estaba funcionando mal, para trabajar en base a que eso no siguiera así. Lo que estaba deficiente había que continuarlo, lo que estaba mal había que pararlo. Pero había una segunda tarea, no solo corregir lo deficiente, sino ¿qué cosa más? Establecer ancianos. Las iglesias necesitan pastores. Y algo interesante, escuchaba a Contreras en un pregunta y respuesta esta semana, y lo dije la semana pasada, pero escuchando Contreras plantea este argumento, y es un argumento muy válido.
Cuando nosotros llegamos a las iglesias en Apocalipsis, vemos que se menciona una iglesia por pueblo. Porque las personas siempre levantan argumentos en contra de esto. Pero vemos que ahí al principio lo que había era la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso, y ahí él va mencionando una iglesia por pueblo. En ese mismo sentido, no podemos pensar que es diferente. ¿Cuántas iglesias habían plantado en ese momento en Creta? Una iglesia. ¿Y esa iglesia qué necesitaba? Varios ancianos, varios pastores necesitaba en ese momento la iglesia. ¿Qué vamos a observar en estos pastores? Y en eso estuvimos hablando el domingo pasado, el carácter. Que estos hombres sean hombres bíblicos. Hombres bíblicos, primero que todo, en su hogar, en su casa, con su familia. Porque es muy fácil aparentar, es muy fácil llegar aquí, hermano, ¿cómo está? Y darle la mano y un abrazo. Y la esposa lo mira así de lejos y dice, si viera el arito que tiene, el arito no, los tarritos que tiene en la cabeza. Porque es muy fácil ser un buen creyente en la iglesia, mis hermanos. Pero en el hogar es donde se prueba mayoritariamente nuestro carácter. Y no es que no pecamos, pero nuestras esposas conocen si nos arrepentimos, si pedimos perdón, si las amamos, cómo actuamos, si nos sacrificamos, si corremos la milla más. Y en ese sentido vemos ahí en la carta cómo él manda a que solamente deben ser pastores los hombres que tengan un corazón para sus esposas. Y vimos que eso no es sencillo, eso es más que marido de una sola mujer, porque eso significa que es un hombre que tiene un corazón para una sola mujer. Y va más allá de perder un matrimonio o volverse a casar, porque te está hablando de que esa persona trabaja y se sacrifica por esa mujer, y que es un trabajo continuo y es un trabajo difícil, porque no siempre vas a amar a tu esposa. Pero si sacamos un hombre que no esté trabajando en amar a su esposa, cuando la iglesia no se comporte de la manera que él piensa, cuando la iglesia lo decepcione, cuando la iglesia no lo trate y quizás hasta justamente de la manera que él merece que lo estuviera tratando, ese hombre va a abandonar a la iglesia. De la misma forma que no tiene un corazón para su esposa, no tendrá un corazón para la iglesia como Cristo lo tiene. Por eso es importante observar eso. Y en ese mismo sentido, es un hombre que debe tener hijos que no estén acusados de ser rebeldes, que tenga hijos fieles. Nosotros no tenemos un detector de mentiras para saber si un hijo está convertido o no, se convirtió o no se convirtió, pero sí podemos ver cuando los padres están trabajando con sus hijos. Generalmente cuando padres se dedican a instruir y a corregir en la disciplina del Señor, nosotros empezamos a ver hijos que van progresando. ¿En qué? En fidelidad. Ellos empiezan a obedecer a sus padres, ellos generalmente hacen lo que dicen sus padres, no perfecto. Aquí no hay nadie perfecto. Perfecto, decíamos que solo ¿quién? Cristo. Pero uno observa el cambio al desdén, a la dejadez, a que cuando se está haciendo un trabajo que nunca da frutos perfectos, pero uno se puede dar cuenta, estos padres se están esforzando con sus hijos. ¿Por qué? Porque el anciano que no se esfuerza con sus hijos, ustedes no van a entender esto, no se lo voy a decir. ¿Se lo digo? No se lo digo. Nosotros decimos, le da lo mismo. Ay, Dios, no lo voy a decir. Le da lo mismo una cosa que la otra. Los cubanos saben qué estoy diciendo. El que le da lo mismo una cosa que la otra en la casa, así mismo va a pasar en la iglesia. Cuando sus hijos anden rebeldes en la iglesia, ¿usted cree que le va a importar? Si no le importa ni en su propia casa. Cuando sus hijos estén pecando en la iglesia, ¿tú crees que a ese anciano le va a importar? Si no le importa ni en su propia casa. Ese anciano no está imitando a Cristo. Cristo ama a la iglesia, la ama tanto que muere por ella, pero la ama tanto que la corrige con su palabra constantemente, la advierte y la llama santificación, como leíamos ahorita en 1 de Juan capítulo 3, versículo del 1 al 11. Y continúa Tito, Pablo, hablando a Tito, y entonces ahora pasa versículo 7 a la parte administrativa que veíamos ahí, y ahora utiliza el mismo término. Está hablando de los ancianos, pero ahora dice los obispos. Y ven acá, ¿son ancianos o son obispos? Bueno, cambia de acuerdo a la función. Anciano lo veíamos más como un título. Obispo ahora está hablando de alguien que está supervisando la grey. Y ya va a conectar todo lo que viene aquí hasta el versículo 16 con ese trabajo de obispo, con ese trabajo de sobrevedor, con ese trabajo del que está por encima de la trinchera pendiente, a ver la herejía que entra, a ver el problema que entra, para salir en defensa de la fe, para salir en defensa de la sana doctrina. Y esos obispos, ¿cómo tienen que ser? Pues bueno, hay una serie de cosas que vimos, que ya las vimos el domingo pasado, no las podemos ver hoy, que no debe tener. Y ahí las dice
no soberbio, no iracundo, no adorvino, no pendenciero, que los ojos no se le salgan por el dinero. Todo lo contrario, versículo 8, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. No podemos ir palabra por palabra, lo vimos el domingo pasado. Pero quiero llegar al verso 9. Y en el verso 9, ¿qué le dice? No solo debe tener un carácter bíblico, no solo debe tener un carácter piadoso, sino como Pablo le dice a Timoteo, los obispos deben ser aptos para enseñar. Con Tito se lo dice diferente, pero le dice lo mismo. En vez de ser apto para enseñar, le dice que pueda retener la palabra, que pueda retener esa doctrina de los apóstoles, tal como él la recibió. Como mismo Cristo se la dio a los apóstoles, y como mismo los apóstoles se la estaban dando a Tito, a Timoteo, a Silas, a Apolo, a todos ellos, así mismo estas personas debían retener la misma enseñanza, no añadiéndole y no quitándole. Y lo interesante aquí, ¿saben qué enseñanza es? El Antiguo Testamento, con las enseñanzas que dijo Cristo de manera oral. Hasta ese momento no teníamos nada más. Así que el Antiguo Testamento habla de Cristo. El Antiguo Testamento apunta a Cristo. El problema estaba que no lo veían con claridad. Y ese hombre retiene la palabra, tiene la capacidad de leer la Biblia y de poder asimilar las enseñanzas que ahí están. ¿Para qué? Versículo 9. Para que pueda exhortar con sana enseñanza, nos encanta esa palabra, con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Entonces es un hombre que no solo se sienta en su devocional a entender la Biblia, y yo creo que eso es menester no solo de los hombres, de todos los hombres y todas las mujeres que están aquí que digan que son hijos de Cristo. Es una tarea de ustedes el sentarse, poder leer la Biblia y con la ayuda del Espíritu Santo poder interpretarla. ¿Dónde está la diferencia? Que los ancianos tienen que estar capacitados, no solo para entenderla, sino para ir con esa sana enseñanza, y decíamos, a discipular, a aconsejar, a salirle al frente a la herejía, a hacer apologética, a hacer evangelismo, y todo con la palabra del Señor. Los ancianos tienen que estar listos para eso. Quizás algunos tengan más fortaleza en un área que en otra, pero en algún sentido tú tienes que estar listo para trabajar con la palabra del Señor. Entonces llegamos al tema que nos compete hoy. Llegamos al versículo 10 y hemos puesto por título a este sermón una advertencia para la iglesia. Una advertencia para la iglesia. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que estar pendiente a lo que vamos a hablar. Usted tiene que estar escuchando atentamente lo que vamos a conversar en este momento. ¿Por qué la iglesia tiene que estar atento? ¿Por qué la iglesia tiene que estar atendiendo en este momento? Porque los falsos maestros deben ser confrontados bíblicamente. Los falsos maestros deben ser confrontados, no como quiera, no como a ti te guste, sino que los falsos maestros deben ser confrontados bíblicamente. Y Tito une los versículos del 10 al 16 en la misma parte de los versículos del 5 al 9. ¿Qué significa eso? Que los ancianos, en primera plana, en lo primero de la trinchera, son los que tienen que estar listos para cuando llegue la herejía a la iglesia, proteger la iglesia de Cristo. Son los que tienen que estar listos para combatir, para confrontar esa herejía bíblicamente. Por lo tanto, se requiere hombres idóneos para esta labor. Yo le hago una pregunta a usted. Si usted fuera al doctor y usted tiene un problema del corazón, ¿usted buscara a un urólogo? ¿O si usted tuviera problemas en los pulmones, buscara a un podólogo? ¿O si usted tuviera problemas en la cabeza, fuera y buscara un ortopédico? Y supongamos que el problema es cerebral. No, usted trata de buscar la persona idónea para el trabajo y para el problema que usted tiene. Asimismo, mi hermano, no estamos hablando de excelencia, pero nosotros tenemos que velar porque los hombres que nosotros vamos a seleccionar no solo tienen este carácter bíblico, sino que también están capacitados a trabajar con la Escritura y que son hombres piadosos. Entonces no solo vamos a mirar la persona, sino que también tenemos que ver el desempeño. Miren esto, no solo la persona, oye, él es piadoso, trata bien a su esposa, lee la Biblia, conoce la Biblia, pero también vamos a ver un poquito hoy la habilidad, cómo se desempeñan esos hombres. Alguien me decía, varias personas, varios pastores antiguos me han dicho, Eri, el que no está haciendo una cosa ahora,
no la va a hacer después. El que no está haciendo las cosas bíblicas que debe hacer ahora, cuando esté en el cargo, tampoco la va a hacer. Porque hay muchas personas y muchos hombres que anhelan el obispado. Dice la Biblia que el que anhela el obispado buena obra desea, pero no están haciendo nada para hacer el trabajo de los obispos y de los ancianos. Es como hasta que no me den el cargo, yo no trabajo. Pero el día que me den el cargo, como los presidentes, te prometo que ese día, todavía la gasolina está a 3 no sé cuánto, y generalmente eso no pasa, mis hermanos. Lo que no se vive, no se hace después, cuando tampoco tengas el cargo. El que no sirve ahora cuando se acaba una actividad, cuando sea pastor, tampoco va a servir. El que no viene y apoya, cuando haga falta, tampoco lo va a hacer. Y debemos estar pendientes de eso. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos observando? No solo hombres que aparenten esa piedad, sino que vamos a ver también hoy la habilidad de esos hombres. Y por lo menos hay 2 áreas que vamos a observar de habilidad, y vamos a ver un tercer punto que no tiene que ver con la habilidad, pero es importante y complementa toda la enseñanza del versículo 5 al versículo 16. Y lo primero que vamos a ver es que muestren el carácter de un líder. Si usted quiere líder, usted quiere que esos hombres que aman lideren la iglesia, deben mostrar el carácter de un líder. Imagínese una esposa que se casa con un hombre para que él lidere su hogar. Las esposas bíblicas que van entendiendo más la escritura, que no se casan solo porque tienen los ojos azules o porque, qué sé yo, cualquier cosa, no quiero hablar de más, sino que ya por la gracia de Dios ustedes conocieron el evangelio, entendieron el evangelio, sus mamás se los enseñó o llevan tiempo en la iglesia y usted está consciente con qué hombre se está casando, que él no es el más bonito del mundo, quizás no es el que más dinero tiene, pero es un hombre bíblico y usted quiere que lidere su hogar. Y usted se casa con la expectativa de que lidere su hogar y se da cuenta que cuando llevan unos días de casado, usted tiene que martillar los cuadros, usted tiene que hacer todo y ese hombre no hace nada. Desde que se levanta quejándose, desde que se levanta, está ahí, ¿qué vamos a hacer? Y se está volviendo, se atormenta. Hermano, nosotros tenemos que llorar, pero en el baño. Secarnos las lágrimas y salir afuera y seguir liderando el hogar. El hombre que no haga eso en su casa no va a hacer eso en la iglesia. El hombre que sea milane en su casa y que sea la mujer la que tiene que estar, vamos, adelante, sí, vamos a ir peleando. Tú vas a ver que sí. Y no quiere decir que en alguna ocasión nosotros nos quebremos y les toca a las mujeres levantarnos, pero no pueden ser nuestras mujeres todo el tiempo haciendo eso. Y el hombre que no lidere su hogar no va a liderar la iglesia. ¿Qué se requiere entonces? Que muestre el carácter de un líder, versículos 10 y 11, porque van a tener que liderar, van a tener que dar el paso al frente en muchas situaciones. Pablo pone un ejemplo, pero no es el único. Hay muchos otros ejemplos, porque hay muchos contumaces, no poco. En la iglesia de Creta habían muchos contumaces. ¿Qué quiere decir eso de contumaces? En esa iglesia había muchas personas que no se sometían al liderazgo de la iglesia. Uno espera ver, hay 2, 3 ahí que son medios contumaces, pero todos los otros son angelitos. Pero dice Pablo, no, hay muchos contumaces, hay una gran cantidad de personas que no se someten al liderazgo bíblico. ¿Qué tienen que hacer estos hombres? Estos hombres tienen que trabajar. Estos hombres no pueden huir y dejar la iglesia al primer problema que venga. No pueden dejar las ovejas solas. Se necesitan hombres que amen a la iglesia. Se necesitan hombres que aman tanto el rebaño, que están dispuestos a que lo juzguen, a que hablen más de ellos, a que pase lo que pase, pero por amor a Cristo mantenerse en pie. ¿Cómo más son los queridos miembros de esa iglesia de Creta? No solo hay muchos contumaces, sino que hay muchos que hablan vanidades. Algo vano, usted sabe lo que es, algo sin peso. Que hablan cosas que no tienen ningún valor, que hablan cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina, pero que están llenas de una mala intención. Esa es la palabra vanidades ahí en el griego. Es una palabra vacía, pero con todo el deseo de hacer daño. No sé si usted alguna vez ha dicho una palabra así. Yo he pecado de eso, quizás usted también. Que sabemos que vamos a hacer daño y que debemos cerrar las rejas y que debemos quedarnos callados, pero hay tanto pecado en nosotros, somos tan malvados, aunque usted no lo quiera reconocer, que soltamos la palabrita esa que no debíamos soltar y que después nos arrepentimos muchas veces. Si amamos a esa mujer, si amamos a esos hijos, si amamos a esos hermanos, y después decimos, ¿por qué lo dije? ¿Por qué hiciste eso? Esa iglesia estaba llena de personas
contumaces, de habladores de vanidades. Alguien decía no, la palabra del Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si esas personas siempre hablaban con esa maldad y siempre andaban con esas palabras vacías y eran contumaces, ¿por qué era? Porque su corazón estaba lleno de eso. Y sale constantemente lo que tiene lleno el corazón. No solo eso, eran engañadores. Engañaban a las personas. Impostores. Imagínense una persona que vas a sacar de anciano, pero que está dispuesto a engañar las almas. Estos días veía un video de Maldonado, no sé quién lo ponía, y Maldonado hacía unos disparates ahí tremendos, y en la iglesia trataban a Maldonado como si él fuera Dios, y hasta el Hijo, y leían un salmo como si Maldonado fuera el Dios del salmo, y una cosa loca así y lo más triste es que saben que lo están haciendo mal, pero lo siguen haciendo. Ese es este tipo de personas, si eran estos maestros. Eran engañadores, sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, pero lo seguían haciendo. El gran grupo de estas personas de la iglesia que eran así, dice el texto, que eran ¿quiénes? Los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Si nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 15, verso 1, no lo tiene que buscar, lo puede anotar. Y el libro de Hechos nos empieza a narrar que en esta nueva iglesia que están haciendo ahí en Hechos de los Apóstoles, hay un grupo de personas que estaban abrazando a Cristo, y eso era genial. Eran judíos y de alguna manera dicen, oye, ese Cristo sí murió y resucitó. Y hasta ahí tú estás casi que aplaudiendo y diciendo, gloria a Dios, aleluya, mira, eran judíos, pero creyeron en Cristo. ¿Cuál era el problema? Que después que se convirtieron y supuestamente creyeron que la salvación era a través de Cristo, supuestamente después que entendieron que la salvación era solo por fe, supuestamente después que entendieron que la salvación era solo por gracia, que es un regalo de Dios, ahora le estaban enseñando a otras personas, mira, sí, tienes que creer en Cristo para salvación, pero tienes que circuncidarte. Pero tienes que guardar ciertos mandamientos de la ley. Tienes que hacer ciertos ritos. Si tú no haces eso, no eres salvo. Entonces ya no era solo Cristo. Ahorita vamos a hablar más de eso. Hechos 15:1, y nuestro texto nos dice, ¿quiénes eran? Mayormente los de la circuncisión. No únicamente, habían otros grupos que también estaban dando problemas, aunque su doctrina no era la doctrina de la circuncisión. Gálatas 5:6, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, en Cristo la circuncisión no tiene ningún valor, sino la fe que obra por el amor. Nosotros tenemos que circuncidarnos, si usted lo desea, por una cuestión higiénica, por una cuestión médica, por un problema de próstata. Si el urólogo se lo pide y usted quiere hacerlo, circuncídese, pero no para tener salvación. Nosotros no tenemos que circuncidarnos para salvación. Para salvación nosotros tenemos que creer en Cristo. Para salvación nosotros tenemos que reconocer que íbamos camino al infierno, que íbamos perdidos y que Dios por su pura gracia abrió nuestros ojos para que nosotros miráramos, empezáramos a ver la pudrición que hay en nosotros y respondiéramos en arrepentimiento diciéndole, Señor, qué sucio estoy, quita esto de mí, y poniendo los ojos en Cristo para salvación. O sea, tú tienes a Cristo y tienes todos los mandamientos y tienes todas las buenas conductas, todos los valores, pero tú sabes que por ninguno de esos caminos llegas a Dios, que solo a través de Cristo tienes salvación. Y eso es lo que ellos tenían que entender y eso es lo que debemos entender nosotros en el día de hoy. En Gálatas 6:13 le dice, lo que tiene valor es ser una nueva creación. No importa si eres de la circuncisión o si eres de la incircuncisión. Si no has nacido de nuevo, no tienes ningún valor para Dios. Si tú estás aquí hoy presente y tú no has creído en Cristo como suficiente Salvador, tú no te has arrepentido de los pecados, tú no eres cristiano, mi hermano. Pero yo me porto bien, yo no traiciono a mi esposa, yo hasta ofrendo, mira, el platico pasó y yo puse 200 pesos. Si no has creído en Cristo y no te arrepientes de tus pecados, no eres creyente. Y lo que está destinado para ti es un lugar de eterna perdición, es un lugar de condenación que no deseo para ti. ¿Por qué necesitamos ancianos que muestren el carácter de un líder? ¿Qué tiene que ver esto con ancianos que muestren el carácter de un líder? Miren lo que viene en el versículo 11. A los cuales es preciso, es necesario, es obligatorio
Ahora dicen, cuando viene el huracán, te dicen mandatory, los lugares de evacuación. Lugares que son opcionales, pero hay lugares, evacúa, que corres un gran peligro si no lo haces. Así mismo es aquí la palabra. Es preciso, pero esto es que hay que hacerlo. No hay otra opción. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Tapar la boca. O sea, tú tienes que coger a esos falsos maestros y ponerle la boca en la mano en la boca y decirle, no hable. ¿Ustedes creen que sea eso? No, está hablando en un lenguaje metafórico. Lo que está diciendo es que no se le puede dar oportunidades de enseñanza. Hay que buscar la manera para que no enseñen sus falsas herejías, porque vamos a ver lo que estaban haciendo ellos más adelante. Iban a seguir esparciendo la falsa enseñanza. Y había que pararse enfrente de ellos y había que confrontarlos. ¿Se necesita o no se necesita el carácter de un líder? Porque una cosa es ver el problema por allá en la casa y tú lo dejas y pasa el tiempo. Por eso es que las esposas a veces terminan con el martillo en la mano. Pues llevan 3 semanas diciéndole, pero ponme el clavito, pero ponme el cuadrito. Así pasa en la iglesia. Y ves el problema y lo dejas y no me quiero buscar un problema con esa persona. Y mi hermano, si vas a ser anciano te vas a buscar problemas. Si quieres que te garantice algo del pastorado, te garantizo 2 cosas. Le vas a caer mal a muchos y te vas a buscar muchos problemas. Si todavía sí quieres ser pastor, pues adelante, porque vale la pena. Vale la pena. Y así mismo como esposos, los que se quieren casar y creen que se van a casar y que es como Hollywood y eso, van a tener problemas en el matrimonio. Y cuando vengan los hijos, van a tener más problemas. Pero aleluya, gloria a Dios por esos niños, qué ricos son. Qué bendición, qué regalo. Y que esas esposas lindas que el Señor nos regaló para cuidarle y para amarlas son una bendición. Pero no ciegos, mi hermano, no ciegos, sabemos la realidad. Asimismo, los que van a ser pastores tienen que tener el carácter de un líder. Porque estos falsantes, ¿qué hacen? Dicen, trastorna casas enteras. ¿Dónde estaban las iglesias? En las casas. Usted ve la despedida de las cartas de Pablo, la mayoría es a los hermanos que tienen la iglesia en tu casa, fulano y fulano y fulano que están en tu casa. Entonces estos judaizantes llevaban una casa y lo que significa eso era que ponían la casa patas para arriba. En la casa había paz, había tranquilidad, se leían los salmos, se cantaban los salmos, se predicaba, estaban los hermanitos ayudándote. Llegaban unos falsos maestros de estos encubiertos, que posiblemente tú pensabas que tenía aritos, pero poquito a poco sacaban sus pezuñas y en poco tiempo esa iglesia estaba patas arriba, estaba todo virado, este bravo con el otro bravo con el otro, y aquellos 2 bravos, y aquel hablaba más de este y el otro hablaba más del otro. Por eso dice todo lo que decía en el versículo 10. ¿Qué requiere de un líder en ese momento? Que coja, pregunte donde hay otra iglesia que necesitan pastores y que se vaya para otra iglesia y sea pastor en otra iglesia. No, 5 puntos, yo no sé qué fue, pero lo que se requiere es que ejerza su liderazgo, empezar a confrontar a las personas. Ahorita veremos con qué propósito, pero solo quiero que nos centremos en el carácter. Tiene que dar el paso adelante y empezar a ir donde están esos falsos maestros y taparle la boca y decirle lo que estás enseñando no es correcto. Tiene que empezar a exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Versículo 9 al final. Tiene que enfrentarse a esos falsos maestros. No darle plataforma para seguir expandiendo sus herejías. ¿Qué dice el texto? Dice que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas. ¿Para qué enseñaban estas personas, mis hermanos? ¿Usted cree que estas personas tenían una pasión por la circuncisión o los que eran de otro tipo tenían una pasión por su enseñanza? No. Esta gente claramente enseñaban lo que enseñaban, ¿para qué? Para lucrar, para tener más dinero. Ellos enseñaban sus herejías para que se pusieran en contra de los líderes y para ellos recibir dinero. Pero cuidado, ¿significa eso que no debemos sostener o no debemos pagar un salario? Siempre es incómodo para mí porque yo recibo salario en la iglesia. Para los pastores que estaban trabajando de manera fiel, por supuesto que no. Primera de Timoteo 5:18 dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar o enseñar. Los pastores deben recibir un salario digno como cualquiera de ustedes en sus trabajos. Imagínese que usted es doctor y recibe el trabajo de otra persona que no es doctor, que es un salario que no tiene nada que ver, o usted es maestro o cualquier cosa diferente.
pastor, los pastores reciben un salario digno con su labor y de acuerdo a lo que la iglesia le pueda ofrecer y de acuerdo a lo que cada congregación decida que le pagará a sus pastores. Pero el punto es que cuando hablamos, porque esto se puede confundir, que estas personas lo que hacían era para lucrar, lo podemos confundir con otras cosas. ¿Cuál es la diferencia? En el primer grupo, los pastores bíblicos hacen un trabajo por amor y reciben un salario como cualquier otra persona por sus trabajos. En el segundo grupo, los falsos maestros demandan dinero por lo que hacen y encima de eso no dan tratamientos bíblicos efectivos, sino que enseñan cosas antibíblicas. ¿Cómo dice el texto? Enseñando por ganancia deshonesta, ¿qué? Lo que no conviene. Ese no conviene era que enseñaban cosas antibíblicas. Enseñaban lo que no era correcto, lo que no tenían que enseñar, que estaba de acuerdo a la sana doctrina, y demandaban dinero. Yo no sé si usted ha visto esta cosa asquerosa y escrupulosa, y perdonen las palabras, pero es que no se puede decir un calificativo menor, de estas personas que engañan a las personas y dicen, empiecen a traer dinero para acá, y el que más da es el que más Dios va a bendecir, y bebé 10, 20, 30, y no tenemos, dale el reloj, la casa, el carro, pero darle al Señor, tienes que darle al Señor. Eso es un ejemplo, para que tengan un ejemplo de un falso maestro y de un verdadero maestro. Esas personas enseñaban, se metían en una casa, no solo la viraban al revés, no solo viraban a todos contra todos, pero también exigían que le dieran todo lo que tuviera. Pero ¿y si no tengo para mi familia? No importa, dámelo también. Que no tiene nada que ver con la ayuda mutua, en la cual debemos ayudarnos los unos a los otros por amor y debemos apoyarnos los unos a los otros por amor. Mis hermanos, regresando al tema, los líderes deben tener un carácter de liderazgo, deben tener ese carácter bíblico para enfrentar las situaciones que se presentan. No sé si recuerdan a Cristo, cuando Cristo, allí en Mateo 21, versículo 12, llega al templo y de pronto el templo se había vuelto una locura afuera. Un día vamos a profundizar en ese pasaje, no hoy con todos los detalles, las connotaciones históricas que tiene, pero hoy no va a ser el día. Y él llega ahí, y por decirlo solo esto, para no entrar en el pasaje, sino ver el carácter de Cristo, él ve que las cosas no están bien. ¿Qué hace? Da la espalda y se va. Y dice, no, yo a ese templo no entro, porque eso está echado a perder, ¿para qué yo voy a entrar ahí? No. Él hace frente a las cosas que estaban mal y empieza a confrontar a todos los que estaban haciendo las cosas mal. Con carácter y fortaleza. ¿Por qué? Porque Cristo era muy valiente y muy fuerte, no. Cristo no hacía lo que hacía para él, por su comodidad o por él. Cristo hacía lo que hacía porque él sabía que eso ofendía el nombre de Dios. Él sabía que eso era terrible delante de los ojos de su Padre y él no lo podía permitir. Cuando Cristo confrontaba a las personas no era porque le caían mal o porque las personas no le gustaban, sino porque lo que las personas estaban haciendo, estaban manchando la gloria de Dios, estaban manchando el nombre del Padre. Y delante de sus ojos eso era terrible. Y él nos modeló el mejor ejemplo de un líder cristiano. Posibles pastores que hay aquí, pastores que hay, miren a Cristo. ¿Ustedes quieren ver un modelo de un verdadero líder? Sigan las pisadas de Cristo. Hombres que están aquí, ustedes quieren ser líderes de sus hogares, pongan los ojos en Cristo. Imiten a Cristo y serán verdaderos líderes. Cristo, dice la Biblia, que era manso y humilde, pero tenía un carácter de un líder bíblico. Estaba dispuesto a salir al encuentro del pecado. La duda era tanto su amor por su Padre y por la verdad que no se quedaría sin buscar una solución bíblica. Y nosotros lo vemos en diferentes pasajes. Cuando Marta empieza a quejarse con María porque Marta está trabajando y María está escuchando a Jesucristo, eso está en, si lo quiere anotar, en Lucas 10:41, ¿qué le dice? Marta, Marta, afanada y turbada está, pero María está buscando lo mejor. Tocaba decírselo a Marta. Marta, suelta los calderos, ya no den más brillo, ya tú buscaste hoy de tu buen Señor, pero espérate que me quede el último, ya yo voy a poner el almuerzo, después limpio, después lavo ¿y qué es lo que pasa al final del día, Marta? Cansada y tampoco estuviste ahí a los pies de tu buen Señor. Ustedes se imaginan tener el privilegio de tener a Cristo en tu casa.
Mi hermano, es el momento de sacar los platos desechables y de hacer chicken nugget. No todos los días. Pero si tú tienes a Cristo y vamos, Señor, perdónanos que te hagamos estos chicken nugget hoy, pero yo me quiero sentar aquí a hablar contigo. Para Cristo eso es más glorioso. Ahora no se pongan a darle chicken nugget a los muchachos todos los días, cocinen. Sí, porque las personas se aguantan de una cosa y en aquel tiempo no había chicken nugget. Solo por si acaso. Pero pongamos los ojos en Cristo, no en Marta. ¿Qué hizo Cristo? La confrontó. Estoy seguro que amorosamente, no fue un grito de Marta, sal de ahí. No, Marta, para un momentico. ¿Te estás viendo cómo tú estás? ¿Estás viendo cómo está tu corazón de agitado? ¿Te das cuenta por qué no tienes tiempo para mí? ¿Te das cuenta por qué no me puedes servir? Porque siempre estás buscando qué hacer. De verdad, Marta, que si hoy no limpiamos la casa, mañana se muere alguien. Y sale de Marta. Y le puedo poner el ejemplo de Pedro, Mateo 26, 34. ¿Y qué es lo que pasa con Pedro? Antes que el gallo cante. Y no, antes que el gallo no, perdón. No te voy a negar. Yo no te voy a negar. Y en este pasaje de Mateo 26, 34, con el amor que tenía, si era otro, deja Pedro, que sigue hinchado. Yo, porque yo sí, yo no te voy a negar, yo sí voy a ser el más fiel, el más duro. Pero ama tanto a Pedro, que lo coja a lo cortico y le dice, Pedro, mira, antes que el gallo cante por la mañana, tú no me vas a negar una vez, ya tú me vas a negar 3 veces. Ustedes se imaginan para Pedro, con el carácter que Pedro tenía, porque el liderazgo no siempre tiene que ver con la personalidad. Todos tenemos personalidades diferentes. Podemos haber unos más calmados, otros más alterados, otros más hiperactivos, otros más tranquilos, y todos podemos ser líderes a pesar de nuestros temperamentos, porque los temperamentos no tienen nada que ver con la capacidad, con el don que da el Espíritu Santo de liderar. ¿Se entiende eso? Y ahora está Pedro, que tenía un temperamento, no sé cómo se llama, pero era una bomba, era un trueno, y yo no te voy a negar, y llamarlo bajito, a lo cortico, y el mismo Señor Jesucristo te diga, mira, antes que el gallo cante, no una, me vas a negar 3 veces. Y así si yo voy a ir un poquito más rápido con Judas, y están en la cena del Señor, y como lo que Judas iba a ser terrible, él dijo, no, el que me va a traicionar está mojando, ya no voy a mencionar los pasajes, lo pueden buscar en la Biblia, está mojando ahí el pan conmigo, y sigue, y vemos después de que resucita en Juan a Tomás el incrédulo, y que le dice a Tomás, porque me viste, que tú crees, Tomás, mete tu dedo aquí, Juan 20, 27, mete tu dedo aquí dentro de mis llagas, Tomás, porque él no creía creer quién era Jesucristo. Asimismo, frente a los emperadores, los gobernantes, los líderes religiosos, a todos ellos les digo lo que les tenía que decir. De una manera piadosa, pero Cristo no tenía temor del hombre. Cristo tenía solo temor de Dios. Ahora, ojo, Cristo no era un buscaproblemas. Como vimos ahorita en los caracteres del anciano, Cristo no era una persona airada, Cristo no era una persona contenciosa, como les decía ahorita, sino que su problema era con la gloria de Dios y estaba dispuesto a confrontar el pecado porque eso era desagradable ante de los ojos de Dios. Hermanos, necesitamos que la iglesia busque hombres así, no hombres que solo quieran agradar a las personas, hombres que solo quieran caerle bien a todos, sino hombres que quieran agradar a Dios, hombres que no tengan temor del hombre. Porque el hombre que no es capaz de sentarse con su esposa y decirle, mira, estás diciendo eso, pero la Biblia enseña otra cosa, no podemos hacer eso así. Ese hombre va a causar una brecha en la iglesia, porque tampoco se va a sentar en la iglesia y va a hacer las cosas como las tengas que hacer en el momento que haya que tomar una decisión. Necesitamos hombres con un carácter de liderazgo. Lo segundo que quiero que veamos y que se requieren de estos hombres idóneos para la labor es que muestren habilidad en la palabra. No solo deben tener un carácter de líder, sino que tienen que ser habilidosos con la Biblia. Tienen que tener alguna habilidad con la palabra. Versículos del 12 al 14. Y Pablo empieza poniendo un ejemplo del carácter de los cretenses. Él empieza hablando de cómo eran estos cretenses. Entonces cita a Epiménides, que era un poeta de siglos anteriores. Y Epiménides muchos años antes
algunos cientos de años antes, había dicho cómo eran los cretenses, y cuando Pablo los cita es porque todavía esos cretenses eran de esa manera. Tanto la gente del pueblo, como los miembros de la iglesia, como esos falsos maestros, todo el mundo de alguna manera pecaba de algo de esto. ¿Y cuál era la característica típica de los cretenses? Dícele Pablo a Tito. Uno de ellos, su propio profeta, versículo 12, dijo: los cretenses, ¿cómo eran? Siempre mentirosos, siempre falsificándolo todo. Eso estaba como en el ADN de ellos. Yo creo que los que estuvieran convertidos era el pecado a mortificar, la tendencia a falsificar las cosas. Y los que eran del pueblo, pues eran falsificadores por naturaleza, al igual que estos falsos maestros. Pero no solo eran falsificadores, ¿qué más eran? Malas bestias. Cuando dice malas bestias, imagínense una bestia difícil, una bestia dura, un búfalo, una bestia que te pueda hacer daño. Así eran los cretenses, eran malas bestias. Y no solo eran malas bestias, sino que eran glotones ociosos. Y la referencia aquí eran desocupados que no hacían nada, pero siempre querían estar comiendo y viviendo de los demás, sin servir y sin hacer nada. En medio de esta sociedad, Tito tenía que ministrar. Qué iglesia más linda la que Tito tenía que ministrarle, ¿eh? Preciosa. Todos nos imaginamos las iglesias así como un lugar así cuando entramos y todos se llevan bien y todos se aman. Mis hermanos, la iglesia es un hospital. Hay pacientes en terapia intensiva, pacientes en terapia intermedio, pacientes que están ahí en emergencia, pero salen y nada más que salen lo choca un carro y tienen que regresar de nuevo. Esta es la iglesia. Esta iglesia, Palabra de Vida, es una iglesia llena de pecadores, mi hermano. Usted se está uniendo, usted está visitando hoy un hospital de pecadores. Así mismo eran los cretenses. Esos eran los cretenses. ¿A quién necesitaban los cretenses? A Cristo. ¿A quién necesitamos nosotros? A Cristo. Pero seguimos siendo un hospital de personas enfermas, mis hermanos. ¿Qué debe hacer un líder bíblico? Versículo 13. Ya no solo el carácter, miren la habilidad ahora. Este testimonio es verdadero. ¿Y qué tiene que hacer el líder bíblico? Repréndelos duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Sal a refutarlo, sal a reconvenirlo. No es solo que le quitan las oportunidades de enseñar la falsa enseñanza, que le tapan la boca, sino que ahora tienes que dar un paso activo y tienes que ir en pos de ellos y en pos de ellos decirle: lo que estás enseñando es una herejía, lo que estás enseñando está mal, arrepiéntete. No puedes causarle este daño a esta iglesia. No se trata de yo pienso, yo creo, a mí me gusta. Se trata de lo que dice la palabra del Señor. Y es preciso un momentico, voy a regresar al 13, ir al 14. ¿Y por qué decimos que es preciso lo que dice la palabra del Señor? Porque miren la acusación en el 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Qué cosas eran las fábulas judaicas? Las fábulas judaicas eran los libros apócrifos que no están en la Biblia, que fueron libros no inspirados por Dios, pero habían grandes historias místicas de grandes cosas que pasaban. Entonces estas personas, aparte de enseñar los libros que debía enseñar la iglesia, estaban enseñando otras historias, otras fábulas, donde pasaban cosas súper sorprendentes, súper extrañas. Los que se han leído los libros apócrifos saben de qué estoy hablando. Y eso lo mezclaban con la verdadera enseñanza y todo eso lo ligaban y confundían a las personas. Pero no solo enseñaban fábulas judaicas, sino que ¿qué más enseñaban? Dice el versículo: mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En aquel tiempo había muchos rabíes, muchos maestros, y muchos de ellos cogían los mandamientos de la Biblia y los exageraban o les añadían cosas nuevas. Y ellos estaban haciendo lo mismo. Los falsos maestros estaban haciendo lo mismo y ellos estaban siguiendo eso. Centrémonos de nuevo en el versículo 13. ¿Qué debe hacer un líder bíblico? Reprenderlos duramente para que se vayan de la iglesia y no regresen más. Eso es lo que dice el texto. Lee el texto. Acérquese a un hermano que tenga Biblia, prende el celular, veamos en la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Repréndelos duramente para propósito. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. El punto no es solo maltratar a la persona, que la persona se vaya, que la persona no venga. No. El punto es ganar a la persona para Cristo.
El punto es que la persona abra sus ojos y pueda ver ahora la hermosura, la belleza de Cristo. Por una cuestión de tiempo no voy a ir, lo quería leer, pero si usted va a Mateo 18, versículo de 15 a 17, usted se va a encontrar ahí lo que Cristo nos enseña. ¿Y qué Cristo nos enseña en Mateo 18, 15 a 17? Que si una persona está en pecado, ¿qué es lo que debemos hacer? Ir y confrontarla. Y decirle, lo que estás haciendo con capítulo y versículo está mal. Si la persona se arrepiente ahí mismo, ¿qué hacemos con la disciplina bíblica? Quedó ahí mismo. Tú no eres nadie para decirle, tienes que sentarte ahí 5 meses sin tocar la batería y 3 meses haciendo ayuno. No, no tenemos esa autoridad. Si tú vas, confronta a la persona y la persona se arrepintió, ahí se acabó la disciplina bíblica, mi hermano. Dase, se dice así, dase. Se acabó. Si la persona no se arrepiente, pues tú vas con otro hermano. Dice, mi hermano, mira, tengo tremenda carga. Yo fui a hablar con este hermano. Yo le dije que está en este pecado. Mira el capítulo aquí, mira el versículo aquí. Y el hermano sigue en el mismo pecado. Pues ese hermano va contigo, lo confrontan. Y si la persona se arrepiente, ¿qué hacemos con la disciplina bíblica? Se acabó, no se tienen que enterar ni los pastores. Porque generalmente lo que nosotros hacemos es, y nos llenan de problemas los pastores de una, no pelean un poquito, no combaten. Pastor, el hermano fulano. Entonces ya el 2, ¿quién es? El pastor ya tiene que ir la segunda vez. Si hay que hacerlo, lo hacemos. Hay ocasiones que nos ha tocado. Nos ha tocado de 1, nos ha tocado de 2. Generalmente nos toca de 1. Quisiéramos que la iglesia se pueda involucrar más y que la iglesia esté más pendiente de sus hermanos. Ese sería nuestro ánimo. Pero si la persona no se arrepiente, ¿qué hace? Vamos a darle una gracia, vamos con 3. Pero si no se arrepiente, ¿qué hacemos? Pues se tiene a la iglesia y se tiene como gentil y publicano. Se le da baja de la membresía. Usted no se ha sometido a ninguno de sus hermanos y usted sigue, usted persiste en pecado. Y lo que aprendimos en 1 de Juan capítulo 3 ahorita del 1 al 11, que el que practique el pecado sin arrepentimiento, sigue practicándolo y sigue practicándolo, no está en justicia, o sea, no es un hijo de Dios y no es salvo. Por lo tanto, no puede ser miembro de la iglesia. Puedes venir al culto, sentarte, cantar, pero no formas parte de la membresía de la iglesia hasta que no te conviertas. El día que te conviertas, te hagamos la entrevista y des testimonio de que has creído y te has arrepentido, pues te puedes restaurar a la membresía, como Pablo le decía en 2 Corintios a la iglesia, mira, recíbanlo ahora. Iglesia, recíbanlo. Ya se arrepintió. Recíbanlo. Mis hermanos, ¿cuál es el problema que tenemos en este versículo 13 y 14? ¿Cuál es el problema que tenemos con estos falsos maestros? El problema que tenemos con estos falsos maestros es que estaban atacando directamente a la persona de Cristo. Estaban atacando directamente a la persona de Cristo. Pero usted lee el texto y tú dice, pero pastor, aquí no se menciona a Cristo. ¿Cómo usted va a decir que estaba atacando a la persona de Cristo? ¿De dónde usted saca eso, pastor? Mis hermanos, nosotros hemos aprendido, y se lo hemos dicho, y la Biblia enseña, hemos aprendido, no, la Biblia enseña, como decíamos ahorita, que la salvación es solo por gracia, la salvación es un regalo de Dios. La salvación es solo por fe, es para aquellos que creen de verdad. ¿En quién? En Cristo para salvación. Y la salvación es solo por Cristo, a través de Cristo, por medio de Cristo y para la gloria de Cristo. ¿Qué significa eso? Que cuando cualquier persona enseña que tú para ser salvo tienes que creer en Cristo, más otra cosa, automáticamente está atacando a Cristo. Automáticamente se convierte en un hereje. Cuando tú a Cristo le añades cualquier otra cosa, por muy linda, por muy preciosa que suene, estás desbaratando, estás tronchando el nombre de Cristo. Cualquier cosa, Cristo más la circuncisión, Cristo más algunas leyes, cualquier cosa es un ataque frontal a Cristo. ¿Qué es lo que están atacando de Cristo? Dice Paul David Washer, un misionero cristiano que trabaja con un ministerio cristiano hermoso. Él dice que están atacando a la persona de Cristo. Están atacando a quien Cristo es. Cristo es el Hijo de Dios, pero Cristo es Dios mismo. Pero no solo están atacando a la persona de Cristo, sino que están atacando la obra de Cristo. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Murió en la cruz por nuestros pecados. Cargó nuestros pecados. Entonces todo lo que Cristo hizo, que Él es nuestra redención, Él es quien nos redime, nos hace un pueblo, Él es quien nos adopta, Él es quien nos salva, Él es quien después nos va a dar la capacidad para la santificación y solo a través de Cristo tenemos santificación. Todo lo que hace Cristo, toda la obra de Cristo, cuando nosotros ponemos Cristo más algo más, le echamos por el suelo.
Pero no solo su obra, sino que la gracia de Cristo también la destruimos. Porque la salvación es por gracia. Ninguno aquí merece ser salvo. Ni el más bueno de ustedes. Ni el que nunca se ha robado nada. Que cree que no se ha robado nada. Porque decir que no ha robado nada es robarle la gloria a Dios. Y ya eres un ladrón, por si no lo sabía. Que cree que nunca ha mentido, que cree que nunca ha hecho nada. Todos hemos pecado, en algo hemos pecado. Cuando nosotros pecamos nos volvemos transgresores de la ley de Dios. Y es imposible ser justificados delante de Dios. ¿Qué necesitamos? La gracia de Dios. ¿Cómo funciona la gracia de Dios? Esto lo explicamos siempre a los nuevos miembros. Y anhelamos que lo vean con claridad. Imagínense que usted va caminando, lo hemos dicho muchas veces, el apóstol Pablo dice, yo no me canso de repetirle las mismas cosas, no nos vamos a cansar tampoco y siempre vienen visitas. Imagínense que usted está viviendo de pecado, ahí está Dios, usted está a espalda de Dios y usted va camino al infierno. ¿Cómo usted se salva? A veces los hermanos nos dicen, arrepintiéndome y creyendo en Cristo. Y le decimos, ¿y cómo tú te arrepientes y crees? Porque Cristo murió y resucitó. Sí, pero tú estás de espalda a Cristo. Cristo murió, resucitó, todo. Más adelante tú te vas a arrepentir y creer, pero tiene que pasar algo antes. ¿Saben lo que pasa antes? Dios tiene que abrir tus ojos. La gracia de Dios se empieza a derramar para que tú empieces a mirar dentro de ti y empieces a ver la suciedad que hay en ti. Entonces te puedas virar y te puedas arrepentir de tus pecados, puedas caer de rodillas y puedas creer en Cristo como único y suficiente Salvador. Para que eso pase, la gracia de Dios tiene que derramarse. Pero la gracia de Dios te sigue sosteniendo hasta que tú llegas a la cruz y te aguantas de la cruz. Y una vez que estás encima de la cruz, ahí es cuando vienen las tormentas fuertes. Ahí es cuando vienen los problemas fuertes que te van a lanzar de la cruz, que te van a alejar de la cruz. Y necesitas la gracia de Dios para mantenerte. Porque el diablo constantemente te va a estar susurrando. Le fallaste a Cristo. Tú no lo mereces. Apártate, vete. Pero la gracia de Cristo te recuerda que es solo por Cristo. Que es solo por la fe, que es solo a través de Cristo. Y cuando entiendes la gracia de Cristo, es que puedes correr a Cristo así como estás, desbaratado, defectuoso, lleno de pegamento, lleno de pedazos. Porque Él sigue siendo el único medio de salvación para el hombre, mis hermanos. ¿Lo crees, mi hermano? ¿Lo crees con todo tu corazón? Ven el problema que estas personas estaban presentando, mis hermanos. Mis hermanos, necesitamos hombres que conozcan a Cristo. Los hombres que no conozcan este evangelio ni conozcan esta gracia no son dignos de ser ancianos de ninguna iglesia. Necesitamos hombres que amen a Cristo, hombres que es Cristo y ese empleo de mucho más dinero, pero sin Cristo y digan empleo, no. Aprenderé a vivir con lo necesario, pero es Cristo primero. Necesitamos hombres que defiendan a Cristo. Pero le voy a caer mal a esos hermanitos, van a empezar a pensar más de mí. A esos hermanitos me pagan hasta un estipendio. No importa, mis hermanos. Es Cristo por encima de todo. Carácter de líder. Carácter de líder. Pero necesitas conocer a Cristo. Necesitamos hombres que sean capaces de trabajar con la Escritura. Si un hombre no sabe dónde está el Antiguo Testamento y dónde está el Nuevo, no está listo para ser anciano de la iglesia. Si un hombre no sabe cuántos libros hay en el Antiguo Testamento, cuántos hay en el Nuevo, no está listo. Pero si un hombre no cree el Evangelio, entiende el Evangelio, ame el Evangelio, abrace el Evangelio, no está listo para ser anciano de la iglesia. Pero ojo, tampoco está listo para ser un miembro. Todos los que están aquí deben estudiar y comprender y amar y ver más la hermosura cada día del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo te va a servir para todo en tu vida. Mañana lunes, posiblemente, a los que más cana tienen, va a aparecer un nuevo problema. Yo no soy profeta. Se va a ponchar el carro, se va a romper el carro, se va a enfermar un niño, apareció un bill nuevo, el morgue de la casa cambia, aparece una nueva enfermedad, te llaman de la escuela. Muy probablemente en esta semana, y yo no soy profeta, va a venir un nuevo problema a tu vida. ¿Qué necesitas? Entender, creer y abrazar el Evangelio. Para cuando llegue ese problema, te puedas aguantar de Cristo en medio de tu tormenta. Si no entiendes el Evangelio, empezarás a maldecir, empezarás a dudar, empezarás a quejarte, porque crees que mereces las cosas. Crees que por tus buenos méritos tú mereces las cosas
y se te olvida que es por gracia, que todo lo que tú tienes, ¿por qué? Por gracia. Y si es por gracia significa que es inmerecido. Y si es inmerecido significa que es un regalo. Y si es un regalo significa que si te lo quitan no pasa nada porque no era tuyo. Era un regalo de Dios. Y si no entiendes el evangelio, te va a dar ansiedad, te va a dar depresión, te vas a tirar por el piso, te vas a jalar los pelos, vas a sufrir demasiado, mi hermano, y no deseo eso para tu alma. Estudiemos el evangelio, creamos el evangelio, abracemos, oremos a Dios, porque solo Dios puede hacer ese cambio en nuestro corazón. Eso no es algo mental, eso es una obra que Él puede hacer, donde nuestra mente está activa, estudiando, comprendiendo, pero donde necesitamos esa operación del Espíritu Santo a través de ese conocimiento que vamos adquiriendo, mis hermanos. Pídale a Dios por eso. Y por último, y bien rápido, hemos dicho, los falsos maestros deben ser confrontados bíblicamente. Por lo tanto, se requieren hombres idóneos para la labor. ¿Cómo deben ser estos posibles ancianos? Versículos 10 y 11, muestren el carácter de un líder. Versículo 12 al 14, muestren habilidad con la palabra, puedan confrontar, corregir, restaurar, todo con la palabra, a esas personas que se van a oponer, que de seguro se van a oponer. Siempre, todos los años, en todas las épocas, en todas las iglesias, van a haber personas que se van a oponer a los diferentes ministerios que se levantan. El pastor Kidani tiene personas que se lo oponen. El pastor Mario y Luis Carlos van a tener personas que cuando lleven posiblemente 3 o 4 meses, Luis, vamos a darle algo de gracia, le van a empezar a decir, pero ustedes... El pastor Daniel en México, siempre en el ministerio va a haber oposición. Pablo la tuvo, los discípulos la tuvo. Y nosotros no somos mejores que ellos. Pero se necesita ser fiel a la palabra. Y por último, mis hermanos, ¿qué debemos estar viendo? Y esto tiene que estar pasando ya. Esto no es te escojo para que lo empieces a hacer. Versículos 15 y 16. Deben estar viviendo ya para la gloria de Dios. Debemos buscar hombres que se están esforzando por vivir ya para la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que dice el versículo 15 y el 16? Vamos a leer el 15. Miren este trabalengua, trataremos de explicarlo rápido. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues aún hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que estos falsos maestros eran personas que se iban por encima de la línea. Los que están estudiando Prédica Fe ya entendieron, ¿eh? Los del Simon Trust. ¿Qué significa lo de por encima de la línea para toda la iglesia? Eran personas que a lo que ya estaba en la Biblia le añadían cosas. Eran legalistas. Entonces, la Biblia enseña solamente estas cosas y ellos ponían cosas de más, cosas por encima, o torcían verdades que estaban ahí en la Escritura y las aceleraban, las dosificaban. ¿Qué era lo que estaban haciendo esas personas? Empezaban a llamar malo a todo. Quizás cosas que Dios había creado para que con acción de gracia participáramos de ellas, ellos lo llamaban malo. Quizás buenos deseos que Dios nos había dado para aplicarlos en el ámbito familiar, en el lecho de amor, y a ellos empezaban a cuestionar y a poner leyes que no estaban. La Biblia dice que son personas legalistas. Y cuidado, porque todos tenemos un legalista dentro. Tenemos que pedirle a Dios que lo vaya sacando día a día. Primera de Timoteo 4, versículos 3 y 5. Vamos a ver lo que dice. Está bien cerquita, lo voy a buscar porque está bien cerca. Primera de Timoteo 4, 3 y 5 para poder entender esto. Primera de Timoteo 4, versículos del 3 al 5. Dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, ¿qué cosa es? Bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Estas personas, todo se iba por encima de la línea. Es el típico personaje que Cristo cuestiona en Mateo 23, 4. Y dice Cristo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aún con un dedo las quieren mover.
atrás de un legalista hay un oportunista y hay un aprovechado. Entonces, ponen unas exigencias muy bárbaras para los demás, pero ellos viviendo la vida loca. Y una vez más, les animo a los que conocen de este tipo de ministerio a que miren a estos santos apóstoles, que no son ni santos ni son apóstoles. Diríamos a estos demonios vivientes. Y si quieren le damos nombre, miren a Cash Luna, miren a Maldonado, aviones, yates, edificios y todo a costilla de las personas. No estamos hablando de un salario digno, estamos hablando que hacen lo que sea, engañando y lucrando a las personas y exagerando, poniendo cargas pesadas sobre las personas para que las personas hagan más de lo que deben hacer, que es ofrendar de una manera generosa y gozosa. Los engañan, los manipulan, prometiéndoles bendiciones y prometiéndoles cosas. ¿Cómo viven estas personas? Versículo 16. ¿Cómo viven? Miren cómo viven, mis hermanos. Profesan, ellos dicen que conocen a Dios, pero su manera de vivir los delata, con los hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque son abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son unos hipócritas, mis hermanos. Ellos enseñan una cosa, pero ellos hacen otra. Ancianos, posibles ancianos, pastores, posibles pastores, cuidémonos, cuidémonos. Podemos pecar en algún momento, pero automáticamente busquemos la reconciliación, el arrepentimiento, para que de pronto no nos encontremos diciendo una cosa en la iglesia, pero en la casa, en el trabajo, con la familia, siendo de otra manera. Y terminamos ya casi con esta, díceme aquí, el pastor, cada vez que usted dice ya terminamos y después se echa 30 minutos. Perdóname, mi hermano, pero hoy sí vamos a terminar de verdad. Unos calificativos fuertes. ¿Y cuáles son? Abominables, detestables para Dios, rebeldes, desobedientes a Dios, reprobados. Y esta palabra reprobados se utilizaba con los metales que no pasaban la prueba. Si parecía oro y no pasaba la prueba, ¿qué cosa era? Un metal reprobado. Y así con la plata y con cualquier metal. Así eran estas personas, pasadas por fuego, eran personas reprobadas. Estaban desaprobados delante de Dios. Los líderes cristianos deberían ser todo lo contrario. Deberían ser, en vez de legalistas, estar llenos de gracia, de amor, de paciencia, como Cristo. El líder cristiano es uno que se pone en el lugar de otro, que le tiene paciencia al otro para ir a su lado. Pero si sale el legalista enseguida y le cortas la cabeza y no quieres saber más de él, no eres un líder bíblico. Versículo 16. Deberían vivir de una manera tal que es congruente con lo que enseña, que es congruente lo que enseñan con lo que viven. Mis hermanos, piensen esto. ¿De qué te vale ser una estrella en la iglesia? Qué bien enseña, qué bien predica, qué servicial es, qué amoroso es, y ser un meteorito en tu casa. ¿De qué te vale eso? ¿A quién vas a engañar? ¿Tú crees que tus hijos no se van a dar cuenta? ¿Tú crees que tu familia no se da cuenta? Deberían ser, Tito 1:1, líderes piadosos que viven Corán Deo, que viven todo el tiempo delante de Dios, aun cuando están solo con el celular, aun cuando están solo con la laptop. Hombres posibles candidatos, si tienes problema con la pornografía, si tienes problema con la lujuria, aunque se te mencione hoy, aunque se te ponga en una lista, te voy a guardar el secreto, mi hermano. Acércate con confianza a mí y dime, pastor, tengo tremendo problema con la pornografía y la lujuria. Y podemos acompañarte y quién sabe si de aquí a unos años puedes ser uno de los pastores de la iglesia después que hayas vencido eso. Pero si no has vencido eso, que el deseo de ser pastor no le gane al pecado que hay dentro de tu corazón. Deberían ser líderes piadosos que viven corandeo, sinceros, no hipócritas, aceptables para Dios, obedientes a Dios, aprobados por Dios. Iglesia, pronto estaremos mirando posibles candidatos para pastores. Busquen hombres así, no perfectos, pero sí que están luchando por parecerse a Cristo, que están liderando ya, que tienen una habilidad que han mostrado ya en diferentes áreas y que son hombres piadosos. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de llamarnos hijos tuyos, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo dirigiendo cada una de estas verdades a nuestros corazones, a nuestra mente, pero también dirigiéndonos ahora
en el ejercicio que estaremos haciendo en un rato, Señor. Guíanos en todo, guíanos ahora, guíanos después durante las entrevistas que le haremos a los hombres y guíanos después en marzo, cuando definitivamente ya estemos sacando pastores para la iglesia, Señor. Confiamos en todo este proceso de casi un año que resta, que tú nos vas a dirigir y nos vas a guiar. Perdona nuestros pecados, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de las visitas que están aquí, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.